Muy buenos días en este su programa de la nueva evangelización, de la nueva y tercera vía del Espíritu Santo. Les habla el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, o Reverendo John Soria. Hoy vamos a hablar del tema tan importante que muchos ni siquiera lo valoran como un tema urgente en nuestro tiempo, que es el pecado o el misterio del mal. No es lo mismo, pero tienen dos lados de una misma moneda. El misterio del mal, que es un misterio, que no tenemos explicación por qué existe el mal, pero también pecado, que implica la responsabilidad de personas a quienes se les entregaron ciertos dones y el Creador espera por parte de ellos que respondan positivamente al don que Dios les ha hecho. Me refiero a Adán y Eva, a todo hombre y a toda mujer, en quienes todos estamos representados. Y como pecadores tenemos que saber cómo se originó el pecado, cómo entró el mal en el mundo, cómo el mal, por un lado, misterio del mal, y por otro lado, el ser humano que aceptó la propuesta malvada de esa tentación del maligno, de ese ser inteligente que se llama Satanás, demonio o Belcebú. Hoy vamos a escuchar dos lecturas. En primer lugar, el Génesis, capítulo 3, 1 al 8. Les recuerdo que estos días la iglesia nos presenta el libro del Génesis. Hace unos días o semanas se nos presentó la carta a los hebreos, la importancia que tiene la ofrenda de sacrificio que Jesús mismo hace por nuestro pecado. Hoy hablamos del pecado. ¿Cómo es que entró el pecado al mundo y a nuestras conciencias? Entonces, el capítulo 3 del Génesis, del 1 al 8, y Marcos, capítulo 7, 31 al 37. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: no. Sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces, los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Este texto tan lleno de misterio y de información sobre la revelación divina que nos manifiesta de qué manera la primer pareja, es decir, no solamente ellos como primer pareja, sino cada hombre, cada mujer que viene a este mundo, es tentado constantemente para ser rebeldes ante el proyecto o la ley o la norma que Dios ha establecido para ser felices. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de Marcos y vamos a ver cómo y en qué manera coincide con esa primera lectura del Génesis. Marcos 7, 31 al 37. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis.
Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, ¿de qué manera podemos comparar esa beatitud o esa felicidad, esa dicha, esa armonía que Adán y Eva al comienzo de la creación tenían con Dios, que le agradaba bajar a la hora de la brisa? Puede ser por la mañana o puede ser al anochecer. El Señor quiere que cada hombre y mujer busque un momento en su vida en esos momentos de cada día de su vida, por la mañana o por la noche, en el que ya hay menos bullicio, en el que usted recoge sus pensamientos, en el que usted está listo para irse a la cama a descansar. Y hable con su Creador y Señor. Y cuéntele sus cuitas. Háblele con el corazón y con la inteligencia. Someta su cuerpo de rodillas o levantando las manos. Y ponga su alma o su espíritu humano con el contacto del Espíritu de Dios, el Espíritu Divino. Algunos usan un cirio para ponerse a orar. Después de que acaban de orar, apagan ese cirio y lo vuelven a encender una vez más, que quieren estar en contacto con su Dios y Creador. No solamente en el momento de la brisa, sea por la mañana o por la tarde, sino que cuando Jesús viene a este mundo, también a las 12 o al mediodía, Él se encuentra con la samaritana. Además, según la tradición, se dice que eran las 12 cuando el ángel del Señor se apareció a aquella joven de Nazaret para pedirle que si ella quería aceptar ser la madre del Redentor del mundo. Un mundo que necesitaba redención, que necesitaba alguien que nos rescatara de esta cadena de maldad, de pecado, de decisiones erradas y erróneas, que como humanos inclinados a la rebeldía hacemos constantemente lo que no quisiéramos hacer, pero que nuestra carne, el mundo y el demonio constantemente nos atacan para que le fallemos a Dios, como le fallaron a Adán y Eva al comienzo de la humanidad. En el Evangelio vemos como a Jesús no le agrada encontrarse una persona mutilada o enferma o falto de tener una vida plena, íntegra, a este tartamudo, ¿verdad? El Señor dice hoy el Evangelio que se acerca por el área de la Decápolis, o el área de las 10 ciudades, como los 11 pueblos de la meseta tarasca en Michoacán. Aquí se habla de los 10 pueblos. Allá de los 11, aquí de los 10 pueblos. Y Jesús entre esos pueblos encuentra tantas necesidades. Y este sordomudo, nos dice el Señor que le tocó los oídos con sus dedos, y la traba de la lengua se lo quitó. Y este hombre empezó a hablar bien, a escuchar y hablar. La gente quedaba impresionada al ver cómo Jesús lo que hacía, lo hacía bien. O sea, una frase que solamente se aplicaba al Creador al comienzo de la creación. Recuerde estos días que comenzamos la narración de la creación. Cada día que el Señor hacía algo, se repite como un estribillo. Y vio Dios que lo que había hecho en el segundo día, en el tercero, en el cuarto, desde el primer día hasta el sexto, Dios vio que lo que había hecho, lo había hecho bueno. Vio Dios que lo que hizo, estaba bien, lo hizo bueno. Mis hermanas y hermanos, toda la creación es buena. Lo único que la ha hecho a perder es que el ser humano
haya sido rebelde contra el mandato que el Creador le había puesto. No comerás de este árbol, porque ciertamente ese día morirás. El Señor, que lo sabe todo, sabía que había un árbol con que Él los pondría a prueba. No porque el Señor no supiera que ellos, dejados de la mano de Dios, iban a caer en la tentación. Pero en este caso, Dios Padre, el Creador, nunca dejó de su mano a Adán y Eva. Venía a la hora de la brisa a dialogar con su amigo el hombre. Pero Adán y Eva no aceptaron la amistad de Dios, no confiaron en su palabra. Hasta que vino una voz extraña, algo fuera de sí, algo que no estaba incluido en el plan de Dios para Adán y Eva, para cada hombre y mujer que viene a conocer la luz de este mundo. Y esa voz, personificada en una serpiente, le dice a Eva: oye, que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Y Eva inmediatamente contesta: no. Y eso hubiera sido suficiente. Pero Eva sigue hablando. Aquí el problema de la mujer es que continúa la conversación con alguien desconocido. Muy parecido a los matrimonios. Cuando una mujer recibe una llamada de alguien, un vendedor, y empieza a decirle: oiga, su voz se oye muy suavecita, muy femenina, muy joven. Y la mujer empieza a coquetear: ay, ¿quién es usted? ¿Qué quiere? No, pues que me compre esto en una tarjeta de crédito. Pero nomás porque le dijo que su voz era muy bonita, empieza a decirle: claro que le doy mi tarjeta de crédito, y la de mi marido, y hasta la de mi hijo, de mi hija. ¿Qué más gusta usted? O sea, es como aquel pez que se engancha cuando le tiran pues una lumbricita por ahí para que coma algo, ¿verdad? Cae al gancho, y entonces cuando el pez cae por su propia boca cayó Eva, por su propia boca caen tantas mujeres por esas llamadas telefónicas desconocidas que usted debe cancelar. No tiene por qué responder a alguien que no tenga usted una lista en sus contactos. Si usted está en un negocio, esa es otra cosa. Hay cosas para asegurar qué llamadas reciben en el negocio. Pero si es una llamada personal o a casa, usted tiene todo el derecho de cancelar todas esas llamadas que nada tiene que ver con su vida personal. Por eso Eva debió haberle dicho a Satanás: apártate de mí, no quiero dialogar contigo. Ah, no, pero le dice: no es verdad que nos prohibió de todos, solamente de uno. Pero ¿qué tienes que darle cuentas o razón a Satanás? Y el demonio inmediatamente le dice: no es cierto. Dios bien sabe que el día que coman de ese árbol que les prohibió, ese día van a abrírsele los ojos y van a saber el conocimiento del bien y del mal. ¿Para qué siguió dialogando con el demonio? Sabiendo que cuando tú conoces una persona que tiene el mal, que tiene el veneno, sea la suegra o tu propia madre o tu hermana o tu vecino, si te pone veneno en contra del marido, no vuelvas a contestar esa llamada o póntelo en su lugar. Mi hermana y mi hermano, la lectura del Génesis, en un tiempo que había nomás bejucos y la hierba como ese árbol que tenemos aquí, esta plantita, la palabra de Dios que nos recuerda nuestra historia, pues debe ser una lección para nuestro tiempo. Aunque en aquel tiempo no había teléfonos ni redes sociales, pero hoy tú tienes el medio para construir y para destruir. Sea construir tu vida y la de los demás, o destruir tu vida y la de los demás. No uses las redes sociales o el teléfono o nada que está a tu alcance para poner dudas sobre el hombre que Dios te ha dado o la mujer que Dios te ha dado. Confía en él o en ella. Si sabes que antes que las redes sociales sean usadas, tú sabes en quién confías. Y si hay alguna duda, deben aclararlo al terminar el día. Porque una persona que vive en la duda, en la sospecha, esa relación no es sana. Te lleva siempre a la destrucción de tu vida de pareja o de amistad con los demás. En este caso, Adán y Eva perdieron porque la amistad con Dios se rompió. Es como un vaso de leche que se tira y no lo puedes juntar. Tienes que ir a comprar más leche o a ver qué haces,
pero ya no se puede recoger lo tirado. Así también Adán y Eva rompieron con Dios, y esa mancha del pecado original, esa ruptura, tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Todavía, aun cuando nos redimió Jesucristo y nos liberó de ser inclinados a la rebeldía y al pecado original de nuestros primeros padres, por la gracia santificante de los sacramentos del bautismo y la confesión, se nos devuelve esa buena relación con Dios como nuestro Padre y Creador. A la hora de la brisa o a mediodía rezando el Ángelus. Pero usted y yo estamos pues invitados, hoy que también se celebra el martirio de Santa Eulalia, Virgen y Mártir del siglo IV, nos recuerda que hay personas capaces de morir antes que pecar. Y la semilla de la sangre de mártires es semilla de cristianos. Nosotros con el árbol del bien y del mal nos recuerda que también había otro árbol, no eran uno solo, eran dos, que es el árbol de la vida. Por eso el Señor, vamos a oír en los siguientes días que seguimos la narración del Génesis o del libro de los comienzos, porque fue el comienzo de la creación, el comienzo de la familia, el comienzo del pecado. Hay muchos comienzos que significa la palabra Génesis, pero en este caso vemos como el Génesis nos habla del comienzo del mal en el mundo. Cuando el hombre y la mujer, que se le dio la razón, que se le dio el amor y la voluntad, que se le dio la libertad y que se le dio un objetivo en su vida. 4 cosas nos fueron dadas como parte de ser haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Con la inteligencia para saber que a través de la creación podemos admirar la belleza de la presencia de Dios. Y también por el amor se nos ha dado la capacidad de amar a Dios y de amarnos unos a otros, sabiendo que el amor se nos da a través de la presencia misma de Dios. Pero también lo contrario al amor es el odio. Cuando hay odio en el corazón, se destruye el amor que nos fue dado desde el principio como parte de ser imágenes y semejanza de Dios. En la razón, el intelecto pues el sentido común, por así decir, y el amor del corazón, así como nuestro cuerpo sexuado como hombre y mujer, o sea, incompletos, porque Adán no se realiza plenamente como hombre, sino es con su mujer Eva, y la mujer no es plenamente mujer, sino al lado de su hombre. Y por eso la sexualidad es una bendición de Dios que es afectada directamente por la rebeldía del pecado, como vamos a ver en los días consecuentes al seguir la narración del Génesis. Y también el alma, que es con lo que Adán y Eva ni siquiera sabían que estaban desnudos, porque vivían en la gracia santificante de sus almas o espíritus humanos, con la presencia del Espíritu de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, que ya, aun cuando solo se manifiesta como el Creador, pero sabemos que en toda acción de Dios están los tres presentes como un único Dios y Señor. Pues aquí vemos entonces como enseñanza de esto que a la verdad de la palabra de Dios, pues a su presencia y acción divinas, se opone la antipalabra o la mentira y el esconderse, el pensar que si nos escondemos Dios no nos va a ver, ¿verdad? Y también la gente que hace el mal busca esconderse para que no los descubran, porque van a hacer algo que va contra su propia naturaleza, contra Dios, contra el proyecto que Dios tiene para cada ser humano. No se olvide pues los 4 elementos que nos dieron la dignidad humana, que fueron afectados por esta decisión de nuestros primeros padres. El don de la inteligencia, el don del amor, el don de ser hombre o mujer, nuestro cuerpo humano, y el don del propósito de vida o nuestra alma. Hemos sido hechos para contemplar la presencia de Dios. Y no tenemos que morir, ir al cielo para estar con Dios. Ya podemos estar en la presencia de Dios si sabemos renunciar a las tentaciones del pecado. Algo que solamente con la venida de Cristo podemos hacer bien, como Él mismo es el modelo
de estar en esa relación de intimidad con Dios y no alienados de Dios. Los espero aquí muy pronto. Recuerde que puede darle like a este video y compartirlo con más personas como catequesis liberadora de la verdad, del Evangelio y de la palabra toda de Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí los esperamos mañana.